Muy buenas tardes, noches desde aquí, desde Santa Cruz de Tenerife, donde tenemos el placer, el honor de tener a un huésped impresionante, Vicente Casañas, astrólogo. Gracias por hacernos un hueco a la 10 de Capital Radio. Y nos gustaría mucho, tenemos poquito tiempo, te agradecemos muchísimo el tiempo que has encontrado para nosotros. Has sacado dos libros, que ponen el dedo en el planeta, por así decirlo, de dónde estamos, de qué es lo que estamos viviendo y hacia dónde vamos. Bueno, gracias a vosotros por invitarme a vuestra sección, a vuestro programa. Sí, los dos últimos libros que he publicado, uno se titula Las fuerzas oscuras, publicado en el 2021, y va sobre los ciclos de Saturno y Plutón combinados, que es una conjunción que se da cada 33, 34, 35 años aproximadamente. Y el otro es El gran desengaño, que es el que ha salido hace pocos meses, y trata sobre los ciclos de Saturno y Neptuno, que es el que ahora estamos viviendo. Al final, esto va de astromundial, y la astromundial es la especialidad más sublime de la astrología, más elevada, y demuestra que la astrología, demuestra que la historia se repite, y lo hace siempre en función de los grandes ciclos astrales, es decir, ciclos astrales que se van repitiendo periódicamente, que cada uno tienen una duración determinada y cada uno tienen unos influjos determinados en unos ámbitos o en otros. Unos influyen más en la economía, otros en la religión, etc. Resulta que esto es un tipo de astrología que practicamos muy pocos astrólogos en el mundo, pero que la gente puede entender fácilmente. Es decir, somos hijos de nuestro tiempo, y más allá de nuestra carta astral, personal, individual, del momento y lugar en que nacemos, nos toca vivir unas determinadas experiencias en un determinado espacio y de tiempo, y esto que está pasando a nivel social, a nivel histórico, es lo que viene determinado por los ciclos planetarios que se repiten. Por eso digo que la historia se repite, y lo hace siempre en función de los ciclos astrales, ¿no? Y sobre todo de los ciclos astrales de planetas lentos. Esto la gente lo puede entender de una manera abstracta, no, pero si pongo un ejemplo sí, por poner un ejemplo o un botón de muestra, pues en este siglo XXI, en lo que llevamos de siglo XXI, ha habido tres grandes crisis importantes, porque cuando hablamos de crisis o de ciclos históricos de grandes planetas, influyen a nivel mundial, no es algo local, influyen que nos influye a todo el mundo, ¿no?, de ese impacto. Y entonces ha habido tres grandes crisis a nivel global, como fue 2001, nada más empezar el siglo, con las Torres Gemelas de Nueva York. Luego viene 2008 con la crisis financiera de la caída de Lehman Brothers, el 2020, con la pandemia, o el bichito y todo lo que cuelga por ahí. Bueno, pues resulta que en las tres ocasiones son los momentos que Saturno y Plutón, el libro, lo que explico en el libro Las fuerzas oscuras, estaban en tensión entre ellos. Saturno y Plutón son dos planetas que cuando están en contacto, ya sea conjunción, oposición o cualquier otro aspecto, es como los planetas entre ellos forman como las fases de la Luna. Hay 4 puntos clave de tensión, ¿no? Pero así lo que pasa que en ciclos mucho mayores que una semana, que son las fases lunares, ¿no?, lógicamente. Bueno, pues son las únicas 3 veces a lo largo del siglo XXI que Saturno y Plutón han estado en tensión, que son planetas que cuando se combinan da la sensación de que la humanidad está a punto de extinguirse, ¿no?, como ocurrió en estas 3 ocasiones, que no sabíamos si iban a apretar el botón nuclear con las Torres Gemelas, luego si nos moríamos todos de hambre con la crisis, luego mucho peor todavía quizá con el bicho y los pinchazos, este tipo de cosas. Es decir, los planetas, cada vez que están en tensión entre ellos o están en conjunción, marcan cambios que son históricos y que marcan el ruido de fondo que nos toca vivir a todos nosotros, y esto es lo que estudia el astromundial. Nosotros, los astromundialistas, tenemos las efemérides planetarias en una mano, la historia en la otra, y lo que hacemos es comparar y cotejar cómo se van repitiendo amenazas similares o cambios similares, ¿no? En el fondo, por lo que yo he podido llegar a entender, que es un tema fascinante, estamos hablando de ciclos, sí, y que parece que es como una espiral, ¿no? Se siguen repitiendo las cosas. No es lo mismo, pero es lo mismo. Exacto. Diferente traje, diferente gafa. Sí. Y parece que si las cosas no se aprenden,
pues entonces se repite y esta vez se repite aún más bestia. Sí, sí, al final ten en cuenta que los planetas son maestros y los planetas vienen a enseñarnos lo que tenemos que vivir, tanto a un nivel personal, porque te dan pistas de cómo funciona en tu vida, cómo integrarlos del mejor modo posible cuando tienes un tránsito o en la carta astral natal, pero también los grandes ciclos, que como tú dices son como una espiral, que se van repitiendo, o también funciona cuando los planetas lentos, Urano, Neptuno y Plutón, cambian de signo, que también provocan cambios en la sociedad. Entonces, igual que ahora Plutón pasa de Capricornio a Acuario, donde va a estar 20 años, y marca un gran cambio de paradigmas a nivel mundial, en la educación, la cultura, la política, el arte, etcétera, etcétera, y tenemos que prepararnos para ese gran cambio de paradigmas del paso de Plutón por Acuario. Entonces, todos los cambios de los planetas lentos de signo o todas las repeticiones periódicas de esos ciclos planetarios, sobre todo de los planetas lentos a partir de Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, provocan esos cambios que son los que marcan la historia que nos toca vivir a nivel social. Hay varios puntos que sacaste en tu conferencia del otro día que me parecieron fascinantes. Hablas de una fecha en el futuro que como que cascos, por favor, cinturón de seguridad, rodilleras. Eso suena, que me gustaría que la compartieses con la audiencia, porque es interesante, para que vayamos comprando los cascos y todas esas cosas. Y luego también hablaste de los ciclos que tiene un país como Rusia, fascinante, lo cual también significa que parece que estamos al borde de que vaya a ocurrir algo. La gente se cree que ya ha ocurrido, pero parece como que todavía no ha ocurrido. Eso fue la impresión que me dio. Y luego, claro, Trump. Las elecciones en Estados Unidos. Bueno, lo que ocurre es que el tema de Rusia, esto es lo mismo, es poner un botón de muestra también, ¿no? Pero si antes hablábamos del ciclo Saturno-Plutón, que es el que describo en las fuerzas oscuras desde el siglo XIV hasta la actualidad o más allá, en esta ocasión hablamos del Gran Desengaño, que es el libro en el que reflejo los ciclos Saturno-Neptuno, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para que la gente entienda y vea cómo funcionan estas repeticiones históricas, que no es algo que uno se saque de la manga y tal, y que tienen una trascendencia mundial de nuevo, pues si tú te vas a mitad del siglo XIX, en 1846, es cuando Marx y Engels redactan el Manifiesto Comunista, surge el comunismo. A partir de ahí, Rusia y el socialismo tienen una cita con el destino cada 35 o 36 años, que es el tiempo que tarda en producirse cada nueva conjunción Saturno-Neptuno. Así, en 1846-47 había una conjunción Saturno-Neptuno, y entonces te vas a la siguiente, 35 años más allá, vas a 1882, hay una revolución en Rusia, asesinan al zar Alejandro II, nacen la mayor parte de partidos socialistas europeos en esa fecha, principios de los 80 del siglo XIX. Saltas otros 35-36, vas a la siguiente conjunción Saturno-Neptuno y caes en la Revolución Rusa de 1917, asesinan de nuevo al zar Nicolás II, a toda su familia, fin de la Rusia de los zares, además empieza otra Rusia, o sea, son cambios de una trascendencia enorme, todos ellos. Vas al siguiente salto, a 1953, efectivamente. Muere Stalin, cambia totalmente el que había gobernado con mano de hierro prácticamente desde los inicios de la revolución, y no solamente eso, nace Putin en esas fechas también. O sea que no es estas cosas que parecen casuales, pero que no lo son. Evidentemente hay unos influjos del cosmos que marcan ese destino, y luego te vas al siguiente salto y acabas en 1989, del que precisamente hoy se cumple el aniversario del derribo del muro de Berlín, que fue un 9 de noviembre, ¿no? Entonces, caída del muro de Berlín y fin de las repúblicas soviéticas, ¿no? Que se disgregan. A mí, ¿no? me pilló en un tren camino a Berlín, fíjate. Ya ves, qué bueno. Viste ahí la movida, ¿no? Pues estas historias, y claro, y das el siguiente salto y nos toca ahora en una conjunción que tiene unos años de influjo, porque estas conjunciones de planetas lentos duran unos años, y entonces va a durar desde ahora hasta el 2028, ¿no? Entonces, que cabe esperar grandes cambios en Rusia de nuevo. O sea, la historia, claro,
Los astrólogos no somos adivinos, ni videntes, ni no manejamos una bola de cristal, pero si tú miras la historia, pues ahora cabe esperar ese gran cambio, ¿no? Sois los analistas de datos más antiguos de la historia. Efectivamente, así es. Sí, aparte, Sí, así es. Todas las grandes culturas, Sí, las sí. civilizaciones, han tenido su astrología, todas, Sí. y todas han tenido a sus astrólogos, que Es además cierto. estaban bien pegaditos al poder, Sí. porque necesitaban dar consejo, avisar, explicar. Sí, Era así es. algo Sí, que no se planteaba nadie. la astrología además es sumamente empírica, es observacional de datos y así surgen miles y miles de años. A base de esas observaciones es como se van sacando conclusiones de Marte porque es tan guerrero o Venus porque es el planeta del amor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, la astrología es la madre de todas las ciencias y de todos los conocimientos y de todas las religiones. A mí me ¿no? fascina. Eso, sí, Yo me la es encontré de muy jovencito absolutamente maravillosa. y, digamos, empíricamente dije, wow. Sí, Esto totalmente. me lo tienen que explicar. Sí, no hay explicación posible, Cuando obviamente. Lo miras, Cuando lo miras, cuando te atreves a decir, bueno, pues Claro. esta es mi fecha de nacimiento y esta es mi hora y mi lugar, Sí, y explícame tú qué ves, Sí. ahí las sorpresas son brutales, ¿eh? totalmente. Pero dice, bueno, a ver. que alguien que no te conozca te pueda explicar cosas de ti a un nivel tan profundo. De ti, y en detalles, mi caso, de mi madre, de mi padre. Sí. O sea, yo, o sea, esto es algo muy personal, pero Sí. O sea, yo tuve que llegar a mi mamá y decir, oye, mamá, esto y esto y esto ocurrió. ¿Y tú cómo sabes eso, niño? Me lo dijo mi astrólogo. Sí, Y mi madre, perdón. Es que es así de preciso. Es fascinante. La astrología es... la gente no sabe el poder que tiene la astrología, las dimensiones que alcanzan, no se lo imagina, porque la gente tiene la creencia de que esto es una cuestión de fe, de que crees en la astrología o no crees, de que son los signos del zodiaco y nada más, pero no tienen la idea de la dimensión A de mí esto, ¿no? lo que me parece fascinante es que la astrología es lo que, en el fondo, si escarbamos un poquito, nos puede mostrar las tres grandes preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Sí. ¿Y a dónde vamos? Sí, Si sí. te metes con la astrología kármica, ya ni te cuento. Sí, es cierto. Tengo una pregunta capciosa, en el buen sentido. Sí. Yo sé que preguntarle a un astrólogo lo que dice otro astrólogo es como decirle a un médico lo que dice otro médico. Pero tengo un buen amigo al que quiero muchísimo, se llama Erkki Lehtiganta, es un astrólogo de Finlandia, saludos para él, lo quiero un montón. Y él, mirando la carta de Putin, me dice, José, hasta donde yo llego, porque él hace también astrología kármica, podría ser, tiene todos los indicios de que Putin es la encarnación de Catalina la Grande. Bueno, esto realmente no se puede saber a través de una carta astral, ¿no? Sí que es cierto que tú puedes encontrar conexiones entre una carta y otra y sí que es cierto que Putin evidentemente tiene sus efluvios de imperialistas, de querer conseguir la gran Rusia y todo este tipo de cosas, vale, y ahí hay conexiones. Y sí que es cierto que tú puedes encontrar similitudes entre una carta y otra, pero claro, pero no puedes decir, el tema de la reencarnación ya es algo que ahí sí que pertenece a la cuestión de las creencias, que ya está fuera de la astrología. La astrología tú puedes estudiar y puedes entender y puedes analizar y puedes interpretar, pero lo que ya es cuestión de que no puedes comprobarlo si alguien ha reencarnado o no, ya se queda fuera, ya es una parte especulativa de la astrología, ¿no? Entonces ahí yo no me metería en ese terreno. Yo digo, por si las moscas, siempre que me encuentro a un gran astrólogo le hago la misma pregunta. ¿Usted qué opina de esto? Sí, yo sobre la reencarnación no puedo opinar porque no sé si es cierta o no es cierta. Igual que los ovnis, no he visto ninguno y no puedo opinar y no puedo descartar que existan, obviamente, y que haya civilización en otras tierras y tal y cual. La astrología normalmente se la mete siempre dentro del saco de tarot, numerología y todo. No, la astrología tiene su propio cuerpo doctrinal, ¿no? Sí. Y hay una parte que es puro empirismo y que es pura práctica y que tú has interpretado miles de cartas, tú hay cosas que puedes comprobar y hay otras que se quedan fuera de toda posible comprobación, como es el tema de la reencarnación. Y ahí ya es una cuestión de creencia, ¿no? Porque no puedes demostrar que esa reencarnación existe. Sacaste un tema muy interesante cuando hablabas de los tiempos que vienen y hablabas del gran cambio de paradigma y ponías el ejemplo del transhumanismo.
Mm. Sí, claro, porque esto tiene mucho que ver. Fíjate que estamos en una década prodigiosa en la que no solamente ya el cambio de la era Piscis a la era Acuario, que esto es algo que es absolutamente bestial porque solo se da cada 2160 años aproximadamente, pues ya la conjunción de Júpiter-Saturno que hubo en Acuario a principios de década ya marca un poco el disparadero definitivo de ese cambio, sino que una década en la que los tres planetas lentos, Urano, Neptuno y Plutón, cambian de signo, además de una década en la que hay tres conjunciones tan brutales, sobre todo la de Saturno-Plutón, Saturno-Neptuno, que dan pie a estos dos libros más recientes. Entonces estamos en una década muy salvaje, ¿no? En la que no es extraño que estén pasando tantas cosas y que vivamos en una distopía prácticamente, porque los cambios que hay son muy acelerados y se van a acelerar más, entre otras cosas. Eso es algo que me interesaba, claro, que me gustaría que compartieras. Entre otras, hablabas de cómo la sí, mentalidad claro, se basa, pero a mega acelerar y que de exacto. pronto, además me gustó mucho una frase que escribiste que ponía varias y luego la última era, me encantó, dice, la muerte ya no es lo que era. Sí, porque ten en cuenta que al final Plutón rige la muerte, no solo en un sentido metafórico del ave fénix, la muerte para la posterior regeneración, con todo lo que eso implica de la invitación al cambio personal, al cambio social, sino esto es una de las cosas que va a traer el cambio de paradigmas, los tres planetas lentos cambiando de signo, Urano que entra en Aries, Urano que entra en Géminis, Neptuno que entra en Aries, Plutón que entra en Acuario. Pues genial, porque sí, el tránsito de Neptuno por Aries es una etapa fascinante para trabajar todo lo que sean cuestiones de terapias, cuestiones artísticas y cuestiones que te puedan elevar la espiritualidad o temas de espiritualidad. Eso es fantástico, ¿no? Otra cosa es que te abandones y no lo uses y entonces caigas en la parte autodestructiva o escapista que tiene Neptuno, porque al final todo planeta tiene su luz y su sombra, ¿no? La fecha donde hay que ponerse casco. Bueno, en esta década 2028, sin duda, porque 2028 es cuando Saturno y Plutón vuelven a estar en tensión, como han estado en 2001, 2008 y 2020. Esto iba. Es que entonces, estamos analizando datos. Exacto. No son predicciones. No, porque no sabemos qué puede pasar realmente, ¿no? Y además hay una cosa que sí que minimiza probablemente el impacto en esta ocasión, y es que si antes estos ciclos iban acompañados de tránsitos duros, en esta ocasión no irán, ¿no? Y eso reblandece la cosa. Pero aún así, cada vez que Saturno y Plutón están en tensión, sí, hay que ponerse cascos. Sí, es que se van a poner de moda ese cabello, el casco, no te olvides. La gafa, el móvil. Pero estamos en un cambio muy interesante, ¿no? Este cambio de paradigmas hay que ponerse las pilas porque efectivamente son tiempos donde va a cambiar la manera de aprender, la manera de relacionarnos, la velocidad a la que aprendemos, la velocidad a la que se hace todo, la transformación personal que vamos a efectuar en todos los sentidos. La inteligencia artificial, el transhumanismo, todo este tipo de cosas es un tiempo de cambios aceleradísimos, y más con el tránsito de Urano que habrá por Géminis, que es un signo relacionado con la comunicación y el aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, los cambios son salvajes, la humanidad no está acostumbrada a este ritmo. Si últimamente la humanidad ya se ha acelerado y parece que el tiempo cada vez es más corto, pues lo de ahora va a ser salvaje, ¿no? Sí, tiene toda la pinta, pero mensaje de esperanza que hay airbag, sí. Cosa. Bueno, al final, los planetas, como te decía antes, son maestros, ¿no? Si nosotros aprendemos de lo que representa cada uno de sus arquetipos y lo utilizamos en un sentido positivo, pues, por ejemplo, un planeta como Plutón pasando por Acuario te puede llevar a ese renacer de la nueva humanidad. ¿Y esa nueva humanidad en qué consiste? Bueno, pues hay muchas cosas que hemos hecho mal a nivel político, a nivel ideológico, a nivel religioso y tal, pues vamos a limpiar toda esa basura y vamos a empezar a un nuevo ser humano que sea más consciente de sí mismo y que sea capaz de efectuar ese cambio, esa transición, ¿no? Al final es el desarrollo de la conciencia de la humanidad. Totalmente. De la que estamos hablando. Totalmente, de eso se trata. Y Plutón en Acuario tiene mucho que ver con eso. Urano, Acuario es el planeta que se representa con un ser humano, precisamente, el único signo del zodiaco que se representa con un ser humano. Y al final la parte acuariana, cuando la ves... Y la Virgen, Virgo. Sí, pero no es un ser humano, es una virgen.
Bueno, hasta donde yo llego es Isis. Sí, bueno, al final... Es una representación de... Al final todas las... Bueno, Isis sigue siendo otra Sí, representación sí. de... Sí, es la diosa no, madre. sí, sí, pero todas las vírgenes vienen al final de la luna. Y todas las vírgenes derivan de una luna y se convierten en la Virgen del Pino, la Virgen de la Roca, la Virgen de lo que sea. Las cristianas están sentadas encima de medias lunas. Por supuesto, no es casualidad. No, no. Todo esto es la necesidad del cristianismo de hacer suyo un culto que era universal, el culto del paganismo a las lunas, y a partir de ahí se unen. Lo que pasa es que Isis, la ventaja que tiene o la diferencia que tiene respecto a las otras es que además es una virgen negra. Y las vírgenes negras tienen un tratado aparte, porque al final todas las vírgenes están relacionadas o tienen su origen en el culto a la luna. Lo que pasa es que el culto a la luna, claro, cuando el culto a la luna había muchos lugares donde se rendía culto a la luna, tributo a ella, de mil maneras, de rituales muy diversos, pero cuando el cristianismo se apropia o lo adapta, tiene que convertirlo en vírgenes, que se ponen diferentes nombres, diferentes acepciones, diferentes descubrimientos de las vírgenes, pero las vírgenes negras son especiales, tienen un significado especial como lo tiene Isis, que es una de las primeras de las vírgenes negras, ¿no? Igual que tenéis aquí con la Candelaria, que es una virgen negra y que es un claro ejemplo de ello. Las vírgenes negras tienen relación especialmente con la luna nueva. Guadalupe. Que es totalmente... Y es otra virgen negra. Exacto, sí. Entonces son de las más conocidas, de las más significativas, Montserrat. Totalmente. Montserrat también es otro ejemplo. Entonces, nosotros hicimos yo escribí y dirigí una serie para Canal Historia de 6 documentales, 45 minutos cada uno. ¿Cómo se llama? 12, la historia desde las estrellas. 12 en letra, escrito en letra. 12, la historia desde las estrellas, que se puede ver en Canal Historia, que se estrenó hace unos años. Y uno de los capítulos estaba dedicado precisamente a las vírgenes negras, de dónde procede ese culto y cómo deriva. Fascinante. Todo esto, ¿no? Muy interesante. Y ahí se habla de todas estas lunas. Yo he tenido el placer de estar en un par de lugares consagrados a vírgenes negras. Y sí, son muy especiales esos sitios. Mucho, sí. mucho. Y otra pregunta. Volvemos a Trump. Y este señor tiene a alguien al lado de él, que es J.D. Vance. Sí. Que me parece un personaje muy interesante. Muy interesante. Sí. De hecho, hay un cartel por ahí de las elecciones donde están él y Trump en el cartel, como de los del antiguo oeste, y cada uno con un pedazo de sombrero de cowboy. Y entonces si pone abajo en español, el forajido y el pueblerino. El forajido es Trump. Por supuesto. The outlaw. Claro. Fuera de la ley. Bueno, porque... And the hillbilly. Sí. Es que suena hilly, pero no es hilly. Ya. Es pueblerino, ¿no? Sí, el americano, sí. el americano. Pero este señor de pueblerino creo que tiene poco. Para nada. Según su carta astral. Sí, yo creo que será el próximo presidente de Estados Unidos, directamente. Así veo su carta astral de poderosa. Y es normal que él sea el forajido, el Trump, me refiero, porque Trump tiene una conjunción Sol-Urano, ¿no? Y las personas uranianas, ya sabes, son bichos raros, es gente outsider, fuera de serie, fuera de catálogo, entonces es el forajido, el que no encaja en ningún lugar, el que va eso a su bola. A la psique americana le encanta, el forajido, Billy el niño. Claro que sí. Billy the Kid. Es que al final conecta con el inconsciente colectivo. Total. Y eso pega muy fuerte. Es fascinante. Entonces, claro, la gente, y además... Hoy día vende mucho eso de ser malo. Sí. Ha sabido. El antihéroe. Él es un maestro en esto de hacer campaña y bueno, ahí está, que con sus chorradas, entre comillas, pues se ha llevado al electorado, incluso al electorado hispano. Sí. O sea que ya es para hacérselo mirar esta gente. Yo estuve en Estados Unidos, yo estaba dando cursos en Estados Unidos, en la zona de California, además hasta aquello de hispanos así. Sí. Y curiosamente, fíjate tú, a los hispanos, ¿sabes lo que decían mis amigos americano-mexicanos allí en San Francisco? Decían, a nosotros en México nos hace falta un Trump. Claro. Nos hace falta un Trump, Sí. pero mexicano. Fíjate tú, pero porque conectan
conectan con pero eso. pero la gente al final se está pasando a bandos que ni siquiera pensaban votar. Mucha gente que era votantes de izquierdas están votando a Trump, por ejemplo, igual que mucha gente en España está votando a la derecha cuando eran de izquierdas o se sienten de izquierdas, porque ya están hartos de esto woke y tanta mentira Sí. y tanta manipulación y tanto joder a la sociedad, con perdón, pero es así. Están jodiendo al ser humano, a la sociedad, a las familias, están creando mucha confusión, mucho caos, y entonces la gente está ya muy harta de eso y se pasan al otro, con tal de que se acabe esta manipulación, esta mentira, esta disociación, esta polarización extrema a la que nos están llevando. Es un tema, ¿no?, que hemos estado tratando en la radio. Hablamos de la polarización. Sí. Pero la polarización surge, ya viene especialmente de 2020, a partir de 2020 se acentúa mucho porque era el momento de la conjunción Saturno-Plutón, que siempre lleva momentos de gran polarización, y bueno, esto ya es una bola prácticamente imparable, igual que la desinformación. Ya procuran sembrar el caos y crear trampas y una caza de brujas para que no sepas realmente dónde está la verdad y la mentira, o para tender una trampa a los que son honestos. Ojo. Es Maya en esteroides. Sí. Es brutal lo que está pasando. Y creo que va a ir a más. Totalmente. Nos quedan 4 años de danza. Hasta el 2028. Efectivamente. Que ahí se para la música. Para la música y empezamos. Pues Vicente Casañas, es un verdadero placer. Es un gusto, es un honor. Gracias por encontrar el huequito, porque creo que estamos ya justitos en la hora. Pues muchas gracias a vosotros. Ha sido un gusto algo más que añadir, algo más que quieras compartir con nuestra audiencia. Nada, ha sido un placer estar aquí en Canarias, estar en vuestro programa también. Canarias, que es muy mágica. Totalmente mágica, especialmente Tenerife. Yo le tengo especial cariño a Tenerife, quizá porque tengo aquí más amigos queridos de hace ya muchas décadas. Y me siento súper a gusto como en casa aquí. Disfruto mucho. Así que gracias. Pues que vuelvas pronto. Muchas gracias. Nada, Vicente, un gusto.